Los debates, acuerdos y decisiones que nos afectan cada día a continuación en Europeos. Estamos en Estambul, una ciudad que durante siglos ha cautivado a escritores, artistas e intelectuales, tanto por la belleza de su arquitectura como por la riqueza cultural que converge en aguas del Bósforo. Hoy es un símbolo no solo de la profunda metamorfosis que está viviendo Turquía, sino también de una nación que sigue en busca de su identidad. Una identidad que a menudo se convierte en tema tabú desde que el Parlamento de Ankara aprobó el artículo 301 del Código Penal, un epígrafe que castiga con penas de cárcel a quien insulte o denigre al pueblo turco. Elif Shafak fue procesada porque uno de los personajes de sus novelas reconocía el genocidio armenio. Afortunadamente para ella, la justicia le absolvió. Quienes la acusaron forman parte de un pequeño pero poderoso grupo de abogados ultranacionalistas. Sus acusaciones sin fundamentos son muy significativas. Son una reacción desesperada a los profundos cambios que está sufriendo el país desde hace 5 años. Tanto en la arena política como en la esfera pública o en la sociedad civil, las cosas han evolucionado mucho gracias en parte al acercamiento con la Unión Europea. Y cada vez que el proceso democratizador y de reformas gana terreno en Turquía, los ultranacionalistas se rebelan de manera violenta con un discurso desfasado, pero que sigue teniendo su auditorio en este país. ¿Está de verdad en peligro la libertad de expresión en Turquía? Desde que se introdujo el artículo 301, más de 60 escritores, periodistas, editores e incluso traductores han sido procesados por denigrar la identidad turca. La mayor parte de estos juicios tienen lugar en Estambul, la ciudad más cosmopolita del país y la más poblada, con 15 millones de habitantes. Un mosaico de culturas y religiones a caballo entre Oriente y Occidente. El puente que separa ambas orillas del Bósforo simboliza perfectamente la identidad turca, según Murat Ertel, un conocido compositor cuya música navega desde hace más de 10 años entre los ritmos tradicionales y los sonidos más vanguardistas. Estambul se encuentra a medio camino entre Asia y Europa. Antiguamente era el punto de confluencia de las principales rutas comerciales, como la de la seda o las especias. Es decir, era un puente entre el este y el oeste. Y yo creo que, de alguna manera, hoy sigue siéndolo. Aunque cuando se trata de satisfacer las condiciones impuestas por Bruselas para la adhesión a la UE, la diplomacia cultural no basta, como explica Bedri Baykam, uno de los pintores y escritores más prolíficos del país. Un guerrillero cultural, como a él le gusta autodefinirse, que lucha por abolir el artículo 301, pero que al mismo tiempo recrimina a Europa su intransigencia con Turquía. Turquía ha recorrido un largo camino hasta llegar a la democracia, aunque también es cierto que sigue siendo un país muy problemático, en parte porque se encuentra bajo la amenaza constante del fundamentalismo islámico, de los grupos separatistas kurdos y, curiosamente, ahora también se encuentra bajo la amenaza del diálogo europeo, ya que Bruselas no quiere entender la realidad turca. A los intelectuales, por supuesto, nos gustaría que el país evolucionara más rápidamente en cuestiones tan importantes como la libertad de expresión o los derechos humanos, pero también es cierto que los turcos debemos defendernos del terrorismo. Y para ello no hay más remedio que adoptar medidas para proteger al Estado y a la nación. A la luz del artículo 301, las críticas al Estado pueden interpretarse como agresiones, especialmente cuando se trata de asuntos sensibles como la situación de los kurdos, los armenios o el ejército. Han Dink es el director del periódico Agos, un diario turco-armenio que se edita en ambas lenguas. En los últimos años ha sido juzgado en varias ocasiones y condenado a 6 meses de prisión por publicar textos ofensivos. Él considera que solo hacía su trabajo, informar y estrechar los lazos que existen entre turcos y armenios. Escribí un artículo sobre la identidad armenia en el que me dirigía a los armenios, no a los turcos. Y lo hacía en los siguientes términos. Vuestra identidad, les decía, está envenenada por los turcos. La cólera y la animosidad que sentís hacia los turcos os está envenenando el alma. No os obsesionéis con ellos ni os enfrentéis porque no servirá de nada.
Lo que debéis hacer es expulsar ese veneno que lleváis dentro y rellenar el vacío que os deje para recuperar vuestra identidad, ahora que podéis, ahora que Armenia es vuestra. Y eso es todo. Los jueces interpretaron mis palabras como si yo estuviera diciendo que la sangre de los turcos es venenosa y por eso me condenaron. Paradójicamente, el artículo 301 apareció cuando florecía en el país una nueva generación de artistas audiovisuales, entre los que destaca Sinan Çetin, un director cinematográfico que también ha trabajado en publicidad. El dinero que gana haciendo anuncios le permite después rodar las historias que le interesan sin necesidad de ayudas o subvenciones, con total libertad e independencia, dos características que desde su punto de vista definen perfectamente la identidad turca, pese a la distorsionada imagen que, según dice, tiene Occidente de su país. Por supuesto, la libertad forma parte del carácter turco. Existen muchas tradiciones y muchos estilos de vida diferentes que ilustran perfectamente lo que estoy diciendo, aunque no creo que necesitemos demostrar nada. La identidad turca y la libertad son dos cosas indisociables, en mi opinión, y los turcos tenemos la necesidad de ser y de sentirnos libres. Turquía, como tal, nació hace menos de un siglo, en 1923, y por tanto aún es una nación joven y en cierto sentido también frágil. Ragip Duran es periodista y hace algunos años pasó 7 meses en prisión por escribir un polémico artículo sobre el movimiento separatista kurdo, que las autoridades interpretaron como propaganda del terrorismo. En su opinión, el país necesita saldar sus cuentas con el pasado para seguir evolucionando y por ello le pide paciencia a Bruselas. La paradoja que existe entre el este y el oeste, en el sentido más amplio de la palabra, es lo que yo creo que define mejor nuestra identidad. Incluso hoy en día los turcos no sabemos muy bien si somos más occidentales que orientales o a la inversa. Por eso hay muchos que dicen que somos un puente entre ambas civilizaciones, y estoy de acuerdo, aunque los puentes también tienen sus propias características que los definen. Durante siglos, Estambul fue considerada la capital de las capitales del mundo, no solo por su estratégica situación geográfica, sino también por su peso cultural y político. Un peso que Turquía quiere recuperar a ambos lados del Bósforo desde el seno de la UE.